Muy bien, inversionistas. Iniciamos inaugurando esta sección donde veremos portafolios de distintos inversionistas. El día de hoy vamos a ver a Warren Buffett, el inversionista más importante y más exitoso de todos los tiempos. Recordando que la información que vemos es únicamente de carácter educativo, no es una recomendación de inversión para que lo que veamos en cuanto a cifras, en cuanto a empresas, no se tome como una recomendación. Esto es bien importante. ¿Ok? Iniciaremos revisando la cartera de Warren Buffett, donde vemos que aún no se presenta el último informe del trimestre del 2023. Estamos revisando esto con fecha del 15 de enero del 2024. Vemos el valor de activos de la cartera total, evidentemente una cartera bastante robusta que ha hecho este inversionista junto con su conglomerado Berkshire Hathaway durante varias décadas y con un total de 45 activos, un cambio de trimestre de valor de un menos 10%. Ojo, esto no tiene que ser tan alarmante o no tiene por qué verse como algo riesgoso, es simplemente el resultado de un trimestre en el cual en los siguientes trimestres evidentemente se puede recuperar. Podemos observar una valorización máxima de 974.58%. Esto desde el registro del 2001 hasta el 2023, hasta este último trimestre del año. Una valorización que ha sido una tendencia totalmente alcista y si bien podrían existir algunos pequeños inconvenientes, como evidentemente fue en marzo del 2020 que todos sabemos que sucedió, pues se tiene un cambio en los resultados de la cartera de inversión. De igual forma, también podemos ver aquí entre 2008 y 2009, evidentemente en esta crisis inmobiliaria, qué sucedió y qué modificó los resultados obtenidos. En la comparación, evidentemente el benchmark tiene que ser el Standard Poor's 500, el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y vemos al Standard Poor's 500 como la referencia en la línea naranja y vemos las posiciones de Warren Buffett en la línea azul. En este frame de un año vemos que evidentemente está por encima de este benchmark. Vamos a ver también a 3 años. A 3 años se ve una ligera diferencia respecto al anterior índice, una diferencia aproximadamente, vemos un rendimiento para 13 de enero de 2024 del Standard Poor's 500 con un 32.64% y la cartera de Warren Buffett con un 54.24%, tomando como referencia estos 3 años. También si lo vemos a 5 años, evidentemente hay una mayor distancia y vemos al Standard Poor's 500 con un rendimiento del 91.63% y a la cartera de Warren Buffett de un 196.43%. Es decir, que el lenguaje coloquial le ha ganado al mercado durante estos últimos 5 años. También es importante ver cómo está invertido respecto a los sectores, teniendo un 52% de su cartera en tecnología de la información, 22% fundamental, 11.4% en productos de primera necesidad, 10.6% en energía, 2% en servicios de comunicación, en salud el 1.1% y después en otras industrias con un porcentaje menor. Si nos vamos un poco más específico a grupo industrial, un 50.9% en hardware y equipos tecnológicos, un 11.5% en servicios financieros, 10.7% en alimentación, bebidas y tabaco, 10.6% en energía, 10% también en bancos y 1.8% en medios de comunicación y participación en otros grupos industriales menores al 1%. Y también todavía un poco más específico por industria, un 50.9% en hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos, 10.6% en petróleo, gas y combustibles, 10% en bancos, 7.9% en financiación al consumo, 7.2% en bebidas, evidentemente y Coca-Cola destaca mucho, en unos momentos veremos por qué, y el 3.5% en productos alimentarios. Y si nos concentramos por las tablas de ranking, recordemos que son 45 los activos que tiene Berkshire Hathaway y Warren Buffett.
e iniciando con las mayores participaciones. Vamos a ver únicamente los primeros 5, los primeros 6 de cada categoría, teniendo como principales participaciones a la presentación del último formulario, teniendo a Apple con un 50% del portafolio. Realmente es un porcentaje bastante alto el que tiene Apple. Bank of America Corporation con el 9%, ya baja demasiado, de un 50 a un 9%, la distancia es bastante grande. American Express con el 7.2%, Coca-Cola con el 7.1%, Chevron Corporation con el 5.9% y Occidental Petroleum con el 4.6%. Las demás participaciones son menores al 4%. Si vemos el ranking por las mayores compras, vemos las posiciones o últimas adquisiciones de Warren Buffett en Liberty Life Group. Obviamente estas cantidades están en millones de dólares, 357 y 161 millones. También Sirius XM Holdings con 43 millones de dólares y Atlanta Braves Holdings con 8 millones de dólares. Suenan y lo son cantidades bastante fuertes, pero ni siquiera alcanzan a 1% del actual portafolio de Warren Buffett. Viendo ahora el ranking por las principales ventas, es decir, qué posiciones ha dejado de lado, de qué se ha deshecho últimamente Warren Buffett, se ha deshecho de Chevron con el 5.9% de su portafolio y 2.170 millones de dólares, bastante grande. Activision Blizzard 1.235 millones de dólares y el 0.4%. Después vemos a General Motors con 848 millones de dólares. Sealance Corporation con 620 millones de dólares. HP también con 473 millones de dólares. Market Group con 460 millones de dólares. Y Global Life también con 183 millones de dólares, siendo prácticamente menos del 0.1% del portafolio. Si vemos ahora este ranking por la mayor capitalización de mercado o el market cap, evidentemente vamos a ver a Apple con el 50% del portafolio. Y es que para la fecha que estamos grabando este video está en esa competencia con Microsoft para ver cuál es la acción que tiene la mayor capitalización, ahí peleando el 1-2. También vemos a Amazon, vemos el ETF que replica al Standard Poor's 500, BOO de Vanguard. También vemos a Visa, el SPY o el SPY, también uno de los más populares que replican a este índice del Standard Poor's 500, y también a Mastercard como las posiciones con mayor capitalización de mercado. Ordenando también por las más infravaloradas, es decir, las acciones que en relación de su precio y valor podrían estar por debajo de su precio. Recordemos que precio no es lo mismo que valor y vemos a Paramount Global con un 37.1% que podría estar por debajo de su valor. Sirius XM Holdings también con un 35.7%, Market Group con 33.9%, The Kraft Heinz Company con 32.7%, Liberty Latin America con 27.6%, Stone Co con el 27.4% y Linar Corporation con el 26.7%. Viendo el ranking y ordenando estas acciones por el mayor retorno por dividendos, es una de las cosas que más le gusta a Warren Buffett y del tipo de acciones que también ha estado acumulando durante muchos años. Y vemos a The Kraft Heinz Company con un 4.2% de dividend yield. Ojo, si estás viendo estos dividendos y quizá vives en México, puede que el dividendo se te haga muy poco en comparación quizá a tasas de interés o tasas de rendimiento que tenemos en nuestro país, pero realmente este tipo de tasas para Estados Unidos son bastante altas. También vemos a Chevron Corporation con el 4.1%, Citigroup con el 4%, HP con el 3.7%, perdón, Aldi Financial con el 3.6%, Diageo con el 3.3% y de Coca-Cola Company, una de las empresas favoritas de Warren Buffett, con el 3%. Muchas de estas compañías las adquirió durante varias décadas, teniendo pues ya posiciones bastante representativas, por ejemplo, con el caso de Coca-Cola, que representa el 7.1% de su portafolio.
También ordenamos las acciones de acuerdo con la tasa de crecimiento de ingresos más rápida interanualmente. Volvemos a ver a Nu Holdings con el 112.6% de crecimiento, Snowflake con el 40.9%, Market Group con el 37%, StoneCo con el 17.2%, Vanguard, que es nuevamente este índice del Standard Poor's 500 con el 15.1%, y Mastercard con el 12.6%. Inversionistas, si bien este es un view bastante general, es importante hacer un doble clic en las distintas empresas que hemos visto. Si de repente hay alguna que desconozcas, la puedes buscar en internet y puedes entender un poquito de qué es la industria y cómo es su comportamiento trimestralmente y anualmente para tener una mayor visión de qué tipo de empresa estamos hablando, cuál es su comportamiento y también qué es lo que la hace interesante para Warren Buffett. Es importante siempre realizar un análisis general de cada una de las acciones o posiciones que estamos por adquirir y también por vender. No por copiarle al mejor inversionista de todos los tiempos significa que siempre los resultados serán muy buenos. Por lo tanto, debemos ir encontrando nuestro propio análisis y también ir creando nuestro criterio y nuestra propia tesis de inversión. Inversionistas, con este video estamos inaugurando esta sección donde estaremos viendo distintas posiciones y carteras de inversión de analistas. Si hay alguna empresa que te gustaría que veamos un poco más a fondo o alguna cartera de algún inversionista importante, con todo gusto la podemos tener en un próximo video. Soy Miguel Arias, hagamos de México un país de inversionistas. Saludos.